¿Qué puede llevar a un hombre a entregar a su propia esposa a un prisionero de guerra? ¿Por qué una antigua misión en Chihuahua fue sellada con cruces y plomo fundido? ¿Y qué significa la palabra Mictlán? Susurrada noche tras noche desde el altar, lo que comenzó como un acto de dominio, terminó invocando algo mucho más antiguo que el odio. Una historia real, un legado maldito, un silencio que aún respira bajo tierra. ¿Te atreves a escucharla? En el árido corazón del estado de Chihuahua, donde el viento arrastra consigo el polvo de siglos y las llanuras se estiran hasta fundirse con el horizonte desvanecido, se alzaba la hacienda de la Vega, una propiedad ancestral que parecía haberse quedado detenida en el tiempo. Era una construcción sólida y silenciosa, levantada con piedras extraídas del mismo suelo que reclamaba a los muertos con la misma facilidad con la que alimentaba a los vivos. Allí vivía don Álvaro de la Vega, un hombre adusto de ascendencia española, de voz grave y manos endurecidas por décadas de dominio, embora nunca por el trabajo físico. A sus espaldas, en lo alto de una loma desgarrada por el sol, persistía la silueta agonizante de una misión jesuita abandonada. Se decía que había sido erigida a finales del siglo XVII como puesto de evangelización para las tribus nómadas del norte, pero que tras una sucesión de muertes inexplicables, los religiosos la dejaron atrás, sellando sus puertas con clavos de hierro y plegarias susurradas. Nadie en los pueblos cercanos se atrevía a acercarse al recinto después del anochecer, salvo los peones de la hacienda, que la rodeaban con una mezcla de superstición y respeto obligado. Don Álvaro mantenía la misión como parte de su legado, no por fe ni por nostalgia, sino por una forma torcida de orgullo. Ver su bandera ondear sobre una tierra que otros consideraban le confería una extraña satisfacción. Había mandado reforzar el campanario, limpiar el altar de polvo y construir un sendero directo desde su propiedad hasta la entrada principal. Pero el interior del recinto ese seguía siendo territorio intocado. Junto a don Álvaro vivía su esposa, doña Isabela, mujer corpulenta, de piel pálida y carácter reservado, hablaba poco y se mostraba menos. Algunos criados decían que en su juventud había sido hermosa como un ídolo antiguo, pero que la aridez del norte y un embarazo malogrado le habían robado la luz de los ojos. Desde entonces vivía recluida en los aposentos superiores de la casa grande, rodeada de retratos, reliquias de porcelana y un altar personal cubierto de velas apagadas. Una tarde de junio, mientras el calor hacía vibrar el aire sobre los campos resecos, un destacamento militar llegó hasta la hacienda. Llevaban consigo un prisionero apache, capturado tras una escaramuza en la Sierra Madre. El hombre venía maniatado, cubierto de polvo y sangre seca, con los ojos inyectados de un odio que no parecía humano. Era joven, de rostro afilado, con un silencio que pesaba más que cualquier grillete. Don Álvaro recibió al capitán del destacamento con hospitalidad forzada y una sonrisa hueca. Luego, al ver al prisionero, ordenó que lo encadenaran en una de las antiguas celdas de la misión. Aquí conocerá el peso de la civilización, dijo con sorna sin imaginar las consecuencias de sus palabras. Esa noche, mientras los grillos cantaban entre las grietas del adobe y el viento susurraba en lengua desconocida, doña Isabela descendió por primera vez en meses. Nadie la vio caminar hacia la misión. Nadie oyó el crujir de sus pasos en la grava seca. Solo a la mañana siguiente, uno de los sirvientes notó que el vestido blanco de la señora colgaba todavía húmedo del brocal del pozo y que en el altar de la capilla alguien había dejado una pequeña cruz de espinas. Fue el inicio del quebranto. Durante los días siguientes, el aire en la hacienda se volvió espeso, como si algo invisible hubiese descendido sobre los campos y respirara entre las paredes de adobe. El prisionero apache no había pronunciado palabra desde su encierro. Permanecía inmóvil, encadenado en el rincón más oscuro de la sacristía, donde las paredes conservaban el aliento húmedo de los antiguos rezos. No comía, no dormía, no pedía nada. Algunos afirmaban que lo habían visto sonreír en la oscuridad sin motivo, como si supiera algo que los demás no sabían.
Don Álvaro, irritado por el silencio del cautivo y por la creciente inquietud entre sus trabajadores, decidió que debía hacer algo para restaurar el orden. La tensión entre los peones comenzaba a manifestarse en susurros, en miradas huidizas, en ausencias inexplicadas. Se rumoraba que la llegada del Apache había despertado algo antiguo, algo que dormía bajo las piedras de la misión. Fue entonces cuando don Álvaro, en un gesto que ni él mismo podría explicar con claridad, propuso una acción sin precedentes. En la noche del 21 de junio, fecha del solsticio y del nacimiento de su primogénito muerto, organizó una reunión privada en el comedor principal. Convocó a sus capataces, al capellán, que aún vivía en la casa contigua, y a su esposa, a quien nadie había visto desde el hallazgo del vestido en el pozo. Allí, frente a un grupo reducido y perplejo, don Álvaro anunció que entregaría simbólicamente a doña Isabela al prisionero Apache, no como castigo ni como expiación, sino como un acto de dominio, un rito torcido de supremacía civilizadora, que él mire lo que jamás podrá poseer. Murmuró con una voz teñida de vino y amargura. Nadie osó contradecirlo. El capellán, pálido, abandonó la sala sin pronunciar palabra. Esa misma noche, doña Isabela fue conducida a la capilla. Iba vestida con un camisón largo de lino descolorido y un velo que le cubría el rostro. Caminaba sin resistencia, como si supiera desde siempre que esa noche le pertenecía. Al llegar a la puerta de la sacristía, uno de los sirvientes colocó una lámpara de aceite en el suelo. Don Álvaro abrió el candado y la empujó suavemente hacia el interior. Luego cerró la puerta. Durante horas no se oyó nada. El silencio era tan profundo que ni los animales se atrevieron a romperlo. Algunos peones dijeron haber sentido una corriente helada atravesar el patio central. Otros aseguraban que las campanas sonaron a pesar de estar atadas. Al amanecer, don Álvaro regresó a la capilla. Encontró la puerta entreabierta y la lámpara extinguida. En el interior, Isabela estaba de pie, de espaldas, cubierta por completo de una sustancia oscura, como barro mezclado con sangre seca. Sus ojos estaban abiertos, pero no enfocaban nada. El prisionero seguía allí encadenado, pero los grilletes parecían haber sido quemados desde dentro. En las paredes, alguien o algo había trazado símbolos con las uñas en un idioma que nadie reconocía. Desde ese día, doña Isabela dejó de hablar. Permanecía sentada junto a la ventana, mirando al norte, murmurando sonidos que no pertenecían a lengua alguna. En las noches recorría la casa en silencio, arrastrando los pies, dejando marcas húmedas a su paso, y en la misión comenzaron a oírse rezos invertidos, golpes que venían del subsuelo y un cántico ronco que se repetía hasta el amanecer. Una palabra, siempre la misma, Mictlán. Las semanas que siguieron fueron de una quietud venenosa. La hacienda, antaño ruidosa, con el trajín de peones y el galopar de caballos se sumió en un silencio anómalo. Los sirvientes caminaban con pasos contenidos, murmurando entre sí con temor reverente. La comida comenzaba a escasear, no por falta de provisiones, sino porque nadie se atrevía a preparar los alimentos. Algunos afirmaban que los frijoles servían solos, que los cuchillos desaparecían por la noche y aparecían clavados en las puertas al amanecer. Doña Isabela ya no era la misma. Su cuerpo, antes robusto, comenzaba a encogerse como si algo desde dentro devorara su sustancia. Sus ojos no parpadeaban y en sus labios se formaban palabras fragmentadas, fonemas disonantes que se repetían a intervalos precisos como un rezo olvidado. A menudo se le hallaba de pie frente al muro norte de la misión, arañándolo con las uñas hasta sangrar, como si buscara excavar algo oculto bajo las piedras. El prisionero Apache, sin embargo, permanecía en silencio. Aunque no se le alimentaba, su cuerpo no mostraba signos de debilidad. Los peones más antiguos juraban haberlo visto moverse por la capilla durante la noche libre de cadenas, aunque al día siguiente siempre reaparecía atado,
con los ojos cerrados y los labios curvados en una mueca que no era sonrisa ni desprecio, sino algo mucho más antiguo y distante. Una noche sin luna, la campana de la misión repicó 3 veces, aunque nadie la había tocado. Al mismo tiempo, los caballos en el establo comenzaron a relinchar con desesperación y uno de ellos murió en su corral con la garganta desgarrada por algo que no dejaba huellas. Don Álvaro, consumido por la ansiedad, envió un mensaje a la parroquia del pueblo vecino, solicitando la presencia de un sacerdote que pudiera restablecer la santidad del recinto. Llegó al día siguiente el padre Ignacio de Medina, hombre enjuto, con mirada severa y manos temblorosas. Apenas puso un pie en la capilla, supo que algo allí estaba mal. El aire estaba enrarecido. La humedad impregnaba las paredes como un sudor ancestral. Y los vitrales dejaban pasar una luz extraña, grisácea, aunque el sol brillaba afuera con intensidad. El sacerdote ordenó el cierre de la capilla y comenzó a preparar un ritual de purificación. Pero antes de iniciar quiso confesar a Isabela. La encontró en su habitación de pie junto al espejo, repitiendo una sola palabra, Stepatle. El padre no la reconocía, pero la anotó con mano temblorosa. Esa noche, al dar inicio al ritual, las velas se apagaron solas. Las paredes comenzaron a crujir como si respiraran. Y del suelo surgió un olor a hierro, tierra y carne podrida. Los símbolos trazados por el apache comenzaron a arder levemente con un resplandor azul. El padre Ignacio se desplomó antes de completar la primera letanía. Al día siguiente despertó sin recuerdos con el cabello completamente blanco. Don Álvaro, al verlo en ese estado, comprendió que nada humano podía detener lo que ya había comenzado. Los criados empezaron a huir uno tras otro. Algunos desaparecían en el camino, otros eran encontrados con la boca llena de tierra, los ojos arrancados, el pecho cubierto de espinas. Una noche, el mismo don Álvaro fue despertado por un cántico que provenía del interior de la capilla. Reconoció la voz de Isabela, aunque sonaba multiplicada, como si muchas gargantas hablaran a través de ella. Se acercó sigilosamente y la vio danzando en círculo alrededor del apache, quien ya no estaba atado. Ambos entonaban el mismo nombre, con cadencia ritual. Mictlán. Mlán. Mtlán. El corazón de don Álvaro se detuvo por un instante. Supo en ese momento que el espíritu que había liberado no era de este mundo y que el precio por su arrogancia aún no había sido cobrado. El verano se tornó más denso, como si el tiempo mismo se hubiese corrompido. Las noches eran interminables y los días inmóviles. Nadie en la hacienda hablaba ya de trabajo ni de cosechas. Los campos estaban abandonados. Los animales huían de los establos. Los criados restantes se negaban a acercarse a la misión. Una de las criadas más jóvenes apareció colgada de un árbol de mezquite con la lengua mordida y los ojos vendados con su propio cabello. Don Álvaro se encerraba cada vez más en su despacho, rodeado de mapas antiguos, crónicas de frailes y libros de mitología indígena que había jurado nunca abrir. Leía compulsivamente sobre el inframundo mexica. Sobre ritos de tránsito y sacrificios humanos. Descubrió que Mtlán no era solo un lugar, sino un camino, un descenso de 9 niveles y que los muertos debían cruzarlo acompañados por un perro que reconociera su alma. Pero el apache no había muerto. Entonces, ¿quién caminaba el sendero? Los sirvientes, temerosos, comenzaron a murmurar que lo que se manifestaba en la misión no era un espíritu apache, sino algo mucho más antiguo. Decían que la sangre derramada por siglos, la tierra robada, los juramentos no cumplidos, habían convocado una conciencia dormida bajo los cimientos mismos de la capilla, una fuerza que ahora usaba a Isabela como canal y al prisionero como llave. El padre Ignacio, aún debilitado, se negó a volver al recinto, pero antes de abandonar la hacienda, dejó una advertencia escrita en latín en el umbral de la capilla. Non aperias quo trausum esta muerte. Don Álvaro la leyó en silencio.
Sabía que ya era tarde. Durante la tercera noche sin luna del mes de julio, la campana de la misión volvió a sonar. Esta vez no 3, sino 9 veces. Al mismo tiempo se escucharon pasos en el techo de la casa grande. Los perros aullaban sin control y el pozo del patio comenzó a rebosar, no de agua, sino de una sustancia negra, espesa que heredía a cobre oxidado y resina quemada. Isabela desapareció de su habitación. Cuando don Álvaro la buscó, encontró una figura de sal modelada con su forma exacta sobre el lecho. Siguiendo un presentimiento ciego, se dirigió a la capilla. La encontró iluminada desde dentro por una luz imposible que no venía de lámparas ni velas. En el altar, tallado ahora con símbolos nuevos, ardía un fuego azul que no producía calor. Y allí, de pie junto a la pila bautismal, estaba Isabela, con el rostro cubierto de ceniza pronunciando nombres que no figuraban en lengua viva alguna. El apache, ahora completamente libre, caminaba en círculos alrededor del altar con los ojos en blanco, mientras entonaba un cántico ancestral. Don Álvaro intentó hablar, pero su voz se disolvió en el aire. Cada palabra que intentaba pronunciar se transformaba en polvo sobre su lengua. Entonces la tierra tembló. No un sismo, sino una respiración profunda, como si algo muy antiguo hubiese despertado bajo la misión. Las paredes sudaban un líquido oscuro y del techo comenzaron a colgar raíces secas, como si el mundo vegetal quisiera huir del lugar. Las tumbas de los antiguos misioneros, hasta entonces selladas bajo losas pesadas, fueron halladas abiertas. Sus restos esparcidos en patrones rituales. Uno de los criados más viejos, antes de huir aseguró haber visto las calaveras formar palabras con sus mandíbulas entreabiertas. El mensaje era simple. La deuda aún no ha sido saldada. Y así, mientras la hacienda se sumía en el abandono, la misión respiraba cada noche más viva, cada noche más hambrienta. Algo se había cruzado desde el otro lado y ya no bastaban los rezos muros para contenerlo. La mañana del 12 de agosto amaneció sin canto de aves, sin viento, sin sombra. Una niebla espesa cubría los campos como una piel muerta y ni siquiera el sol lograba penetrarla. La hacienda estaba vacía. Los últimos sirvientes habían huido en la noche y de los caballos solo quedaban las herraduras esparcidas en el patio. Don Álvaro se despertó solo en su escritorio, con las manos cubiertas de escritura febril, páginas enteras en las que había transcrito los símbolos de las paredes, los nombres murmurados por Isabela, las frases rotas del padre Ignacio, un idioma de nadie que, sin embargo, él comprendía cada vez mejor. Isabela no había regresado desde su última aparición en la capilla. Algunos decían que seguía allí, pero otros juraban verla deambular por el campo, desnuda, cubierta de ceniza, seguida por sombras con forma de niños. Una niña del pueblo vecino la describió con exactitud en un dibujo, pese a no haberla visto jamás. En la hoja, su rostro era un cráneo con una sonrisa tatuada y de su vientre salían ramas secas. Don Álvaro, quebrado por el insomnio y la culpa, dejó de comer. Se limitaba a beber agua del pozo, aunque ésta ya no era clara ni limpia. Cada sorbo le traía visiones. Figuras encapuchadas rezando bajo tierra, columnas de huesos ascendiendo como torres. La voz del Pache llamándolo desde más allá de la realidad, repitiendo su nombre con un eco interminable. Un día, en completo silencio, don Álvaro descendió a la capilla por última vez. Llevaba un candelabro, un libro abierto y una cuerda de cáñamo. Nadie lo vio entrar, pero muchos aseguraron haber oído el crujido del portón al cerrarse. Horas después, el cielo se ennegreció, no con nubes, sino con aves carroñeras que giraban en círculo sobre la loma. Desde el valle, un niño que pastoreaba cabras dijo ver cómo el campanario se inclinaba levemente, como si algo dentro de él respirara. A la mañana siguiente, el cuerpo de don Álvaro fue encontrado colgado del arco mayor, pero su rostro había sido reemplazado.
Donde debía estar la cabeza, había un cráneo tallado en piedra de rasgos indígenas, con los ojos huecos y una lengua de obsidiana saliendo entre los dientes. Nadie logró explicar cómo o cuándo fue puesto allí. La misión fue sellada poco después por órdenes del obispo de Durango. Un grupo de soldados colocó cadenas, cruces, sellos de cera y placas de plomo fundido. Pero quienes participaron en el cierre comenzaron a enfermar uno tras otro. Fiebres inexplicables, pérdida del habla, sueños compartidos en los que veían a Isabela sentada en un trono de huesos, ofreciendo su mano a una figura vestida con la piel de un lobo. Los años pasaron. La hacienda fue absorbida por la tierra, devorada por el polvo y las raíces. La misión, sin embargo, se mantuvo en pie. Su estructura resistía tormentas, incendios y saqueadores, pero nadie se atrevía a cruzar sus umbrales. Solo los más valientes o los más desesperados se acercaban a sus puertas. Algunos por curiosidad, otros buscando respuestas. Ninguno regresaba igual. Aún hoy, en las noches sin estrellas, cuando el viento del norte sopla con violencia, los habitantes de los alrededores aseguran oír el tañido de una campana que nadie ha tocado y una voz femenina que canta en una lengua sin nombre. Algunos dicen que es Isabela, eternamente joven, eternamente viva. Otros creen que es Mictlán mismo, buscando nuevos caminos por donde expandirse, porque hay lugares donde la tierra recuerda, donde la sangre no se seca. Y donde el olvido no puede cubrir lo que fue invocado y la misión, allí en lo alto sigue esperando.